Episodio 8. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual se tocan temas sobre diversidad sexual. Y para este episodio vamos a ahondar en uno de los temas más desconocidos aún por la sociedad hoy en día. Y se quiere informar sobre qué es la intersexualidad, su definición, tipos y características. Si bien es verdad que en los últimos años la intersexualidad ha sido tematizada desde diversas miradas, para gran parte de la sociedad sigue siendo todavía un misterio del que poco o nada se dice. Se estima que entre el 0.05 y el 1.7 de la población mundial nace con rasgos intersexuales. Pero, ¿qué sabemos de la intersexualidad? La intersexualidad es el término que se emplea para designar la condición de aquellas personas que nacen con características sexuales como los genitales, los patrones cromosómicos o las gónadas, ovarios y testículos, que no se corresponden con las típicas y hegemónicas sobre los cuerpos masculino y femenino. Es decir, que no se adecúan anatómicamente dentro de los parámetros sexuales que construyen el modelo binario hombre-mujer. En otras palabras, en la séptima semana de gestación comienza la diferenciación de los genitales a nivel genético y anatómico. Según establecen las leyes de muchos países, incluido el nuestro, las personas somos clasificadas como hombre o mujer desde que nacemos de acuerdo a la apariencia de nuestros genitales externos. Desde ese instante, la vida sigue el cauce trazado por estereotipos de género que nos asigna una sociedad marcadamente bipolar, es decir, que solo se concibe la idea de un hombre o mujer. Las características de una persona intersexual pueden ser muy diversas. Un concepto clave para comprender es el de variación, puesto que la intersexualidad se refiere a todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Dichas variaciones son diversas y por lo tanto las características de las personas que las poseen también. No hay un cuerpo en particular que pueda ser categorizado como intersexual, sino más bien un conjunto amplio de corporalidades posibles, cuyas variaciones vienen dadas por una manera de medir y mirar los cuerpos desde una perspectiva biomédica y cultural. De esta manera se clasifican los cuerpos intersexuales, concluyendo en los 4 tipos que vamos a explicar a continuación. 1. Intersexualidad 46XX con virilización. Los cromosomas se corresponden con los de una mujer. XX tienen útero, pero los genitales externos se corresponden con los de un hombre, es decir, presentan un pene. 2. Intersexualidad 46XY con subvirilización. Los cromosomas son los asociados al hombre XY, pero los genitales externos tienen apariencia femenina o ambigua. 3. Intersexualidad gonadal verdadera. La persona presenta simultáneamente ovarios y testículo, ya sea de forma completa o no. Los cromosomas pueden ser XX, XY o ambos a la vez. Y los genitales externos también pueden ser masculinos, femeninos o intermedios. 4. Intersexualidad compleja o indeterminada. Esta categoría vendría a ser un cajón desastre para todos aquellos casos que no encajan en las 3 categorías anteriores. No habría incongruencia entre las características sexuales internas y externas, pero sí que se podrían ver afectadas las hormonas sexuales o el número de cromosomas, XXY, XXX o X0. Respecto a las causas, según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, las causas de la intersexualidad se derivan en 6. 1.
hiperplasia adrenocortical congénita. Se trata de una disfunción hereditaria de enzimas implicada en la síntesis de hormonas esteroides. Esta es la principal causa del primer tipo de intersexualidad explicada anteriormente. 2. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. En este caso, los receptores encargados de captar la testosterona no son capaces de hacerlo, por lo que, aunque los cromosomas sean XY, el cuerpo se acaba desarrollando como el de una mujer. Es la principal causa del segundo tipo de intersexualidad explicada anteriormente. 3. Disgénesis gonadal. Se trata de un desarrollo inadecuado de testículos y ovarios. 4. Hipospadias. Incluye alteraciones en el metabolismo de la testosterona. 5. Síndrome de Turner XO. La falta de un cromosoma dificulta el desarrollo de los caracteres sexuales, aparte de conllevar otros problemas, como problemas psicológicos, neuropsicológicos del síndrome de Turner. 6. Síndrome de Klinefelter XXY. La presencia de un cromosoma X extra implica que se desarrollen caracteres sexuales secundarios más típicamente femeninos, a pesar de tener testículos y pene. Algunos casos históricos y famosos de personas intersexuales. El caso de Cheryl Chase, fundadora de la Sociedad Intersexual de Norteamérica, ESNA, ha sido una de las activistas más importantes de la intersexualidad. De pequeña, como muchísimos casos de personas intersexuales, la sometieron a operaciones médicas con el fin de obligar a su cuerpo a ajustarse a uno de los dos sexos hegemónicos. Los casos de los deportistas Caster Semenya y Sarah Gruner. Hacer una carrera en el deporte para una persona intersexual es mucho más difícil, ya que constantemente es objeto de críticas y se encuentra con más trabas al no poderla clasificar en una de las dos categorías sin que técnicamente suponga una ventaja o desventaja. Por ejemplo, en el caso de Caster, campeona del mundo de 800 metros lisos, la atleta ha sido demandada para que no pueda participar en la categoría femenina, ya que posee testículos internos que producen más niveles de testosterona respecto a otras mujeres. La tenista Sarah Gruner, que nació con características de ambos sexos, ha decidido operarse para poder seguir con su carrera. El famoso caso de Lady Gaga. Gracias a que se visibilizó un poco más la intersexualidad, la cantante confesó que era intersexual después de que en uno de sus conciertos se le percibiera un bulto debajo de la minifalda antes de que los medios se le fueran encima con todo tipo de especulaciones. La modelo Hein Gaby Otiel declaró abiertamente que era intersexual con el objetivo de normalizar su condición y romper los tabús alrededor de la intersexualidad. La palabra hermafrodita deriva de la mitología griega de la combinación de los nombres de Hermes y Afrodita, quienes según el mito tuvieron un hijo adoptado con los atributos de ambos progenitores, los cuales, indecisos sobre la masculinidad o feminidad de la criatura, deciden darle el nombre de hermafroditos. Además de ser un personaje en la mitología griega, el término hermafrodita se utiliza como diagnóstico médico, siendo inexacto ya que se presta a malentendidos. Eso conlleva que muchas veces se crea que los intersexuales son personas con los dos sexos, es decir, literalmente con pene y vagina. En cambio, término intersexualidad implica que la persona se sitúa entre los dos sexos, hombre y mujer, como si estuviera por el medio de un continuum. La comunidad intersexual recomienda no emplear los términos hermafroditismo o hermafrodita al referirse a las personas intersexuales debido a las connotaciones peyorativas del contexto en que han sido usadas. Además de que este término puede utilizarse más para plantas y animales que pueden llevar a cabo la reproducción por ellos mismos. Pensemos entonces el dilema que enfrenta una pareja que acaba de tener un bebé con genitales ambiguos, o si después de haber criado durante varios años a un varón le crecen pechos, o un médico afirme que su rara hija adolescente genéticamente es un hombre. Algunos de estos casos resultan peligrosos para la salud, de otros se desconocen las causas, pero todas tienen en común el alto grado de daño psicológico que sufren tanto los implicados como la familia. Estos seres reclaman del mundo civilizado un mínimo de respeto por su condición no elegida voluntariamente, así como también protestan por los prejuicios con los que se abordan sus orientaciones sexuales.
sobre todo aquellos encasillados por sus padres arbitrariamente y luego reprimidos por sentir inclinaciones supuestamente homosexuales hasta que se demuestra que son comportamientos relacionados con su biología. Un niño que fue criado como niño y en la adolescencia le crecen senos y le gustan los niños, se va a encasillar en automático a que es un niño homosexual, pero genéticamente le crecieron los pechos. Genéticamente sería una niña. Entonces la familia y la comunidad ven mal un nuevo ajuste. Es bueno aclarar que intersexualidad no implica directamente homosexualidad, transexualismo o cualquier otro tipo de orientación o identidad sexual. Con intersexualidad nos estamos refiriendo a un sexo, por lo que el sexo biológico va a ser intersexual, la orientación sexual podría ser homosexual, heterosexual, pansexual, incluso bisexual. Su identidad de género o identidad sexual podría ser tanto cisgénero como transgénero, y su expresión podría ir desde lo más masculino hasta lo más femenino. Ser intersexual quiere decir simplemente que naciste con una variación que ocurre de manera natural en los seres humanos. No es un problema médico, por lo que las intervenciones médicas en los y las niñas no son necesarias por razones médicas. Si al momento de nacer los genitales de una persona son diferentes de lo que los doctores o enfermeros esperan ver, entonces puede que la persona sea identificada como intersexual desde ese mismo momento. Sin embargo, también puede ocurrir que una persona no sepa que es intersexual hasta más adelante en su vida, cuando pasa por la pubertad. También en ocasiones una persona puede vivir toda su vida sin descubrir su intersexualidad. ¿Y qué pasa cuando una persona nace intersexual? La mayoría de las veces, cuando un bebé intersexual nace, su familia y los doctores deciden su sexo, ya sea masculino o femenino. Al mismo tiempo deciden criarlo o criarla según el género que se espera de ese sexo. Por ejemplo, sexo femenino y género mujer. Es muy común que al y la bebé se le hagan cirugías en los genitales y que cuando crezca se le den hormonas para que se ajuste a las categorías masculino o femenino al pasar por la pubertad. Sin embargo, el activismo liderado por las personas intersexuales está creciendo y gracias a esto se ha logrado hacer algunos cambios en nuestra cultura. Sin embargo, por lo general nuestra cultura trata a las personas intersexuales como si tuvieran un problema médico y no como algo que simplemente sucede de manera natural y que es saludable. Hoy en día, más y más personas creen que no deberían hacerse ninguna cirugía que sean innecesarias ni otras intervenciones médicas en bebés y niños y niñas. Más bien, las personas intersexuales deberían poder decidir por sí mismas cuando sean mayores si quieren o no recibir tratamiento o cirugía. Si tu hijo es intersexual, lo mejor que puedes hacer es apoyarle y amarle por quien es. También es buena idea buscar apoyo en padres y madres que tengan hijos intersexuales y asegurarte de que tu hijo pueda conocer y conectarse con otros niños intersexuales. Un buen lugar para comenzar es Interact. Debido al estigma y al porcentaje que representa el grupo de intersexuales en la población, no va a ser posible tener un testimonio en este episodio, pero se van a tomar algunos del sitio vivirintersex.org para poder saber el testimonio o las vivencias de algunas de estas personas. Cuando era niña, hacía de todo para entretenerme yo sola. Uno de mis juegos favoritos consistía en inventarme historias de hazañas deportivas en la que yo era la protagonista. Desde siempre me gustó el fútbol y en esas historias yo no era una niña, sino una futbolista profesional, coleccionando trofeos de tantos triunfos que lograba para mi club y para mi selección. Llegaba al extremo de robar espacio de algún cuaderno de la escuela y crearme estadísticas, calendarios de juegos, alineaciones, notas periodísticas, en fin. Inventaba un mundo de futbolistas en una época en que yo sabía que, de hecho, existían mujeres jugando fútbol de alto nivel en alguna parte del mundo. Crecí como una niña hasta que llegué a la adolescencia. Todas mis compañeras llegaron a la pubertad y yo no menstrué. Con el tiempo, seguí siendo la única chica de la clase que no tenía senos. Un día llevaron a nuestra clase a ver una película sobre la pubertad en las niñas. Fue una experiencia extremadamente dolorosa,
Yo no entendía por qué todas mis compañeras estaban desarrollando cómo explicaba la película y yo no. A mi mamá y a mi abuela no les preocupaba que no me estuviera desarrollando como las otras chicas. Decían, no hay problema, todo estará bien. Pero cuando tenía 14 años, las convencí para que me llevaran al ginecólogo. El médico dijo que necesitaba hacer que mis ovarios funcionaran. Me prescribió algunos procedimientos para calentarlos. Los realicé una vez a la semana durante varios meses, pero en vano. Me sentí más angustiado. A los 15 años mi padre me llevó a ver médicos en Moscú. Recuerdo cómo pasaron rápidamente por mi lado, no me explicaron nada, solo llamaron a mi padre para hablar con él dentro del consultorio. Mi padre me dijo que debían hacerme una pequeña operación o tal vez dos. Yo no sabía lo que me estaban haciendo. Las chicas de la escuela me preguntaron, pero yo misma no tenía ni idea. Más tarde le comenté a mi padre que sería mejor que me sacaran todo lo que tenía dentro. Y él respondió, pero te han quitado todo. Me quedé impactada. Así fue como supe que me habían extirpado los ovarios. Me sumergí aún más en la autoagresión y en el odio a mí misma. Encontré un video sobre las personas intersexuales en internet y noté que mi historia se parecía a la de ellas. Entonces busqué todo mi historial de salud. Teniendo a mi madre parada cerca de mí, llamé a un médico en Moscú. Estaba asustada. Así fue como a los 22 años de edad me enteré que 7 años antes me habían extirpado un testículo y tejidos no funcionales con elementos de tejido ovárico. Desde entonces he estado tomando hormonas. También supe que tengo cromosomas masculinos y femeninos y tengo útero. Después de eso tuve una conversación seria con mi padre. Dijo que 2 psicólogos infantiles le habían aconsejado que no me dijera nada sobre esto. Mi padre no admitió su error. Debería haberme dicho la verdad de inmediato. Mi vida sería diferente. Desde entonces no le he vuelto ni a hablar. Durante varios días después de recibir esta noticia me sentí profundamente frustrada. Ya no sabía cómo vivir, pero me acepté muy rápidamente. Ahora tengo una palabra para describir mi forma de desarrollo sexual y es intersexual. Antes de eso viví en las garras de la incertidumbre. Descubrí que las variaciones intersexuales son algo con lo que otras personas viven tranquilamente. No necesariamente tienen que haber sufrimiento. Mi autoestima ha crecido considerablemente. También decidí tomar una actitud activa para ayudar a otros niños y adolescentes a evitar el trauma que experimenté. Mi historia comenzó en el hospital donde nací. Los médicos le dijeron a mi madre que tenía genitales subdesarrollados que no parecían ser ni masculinos ni femeninos. Mamá, ¿usted siente que ha dado a luz una niña o un niño?, le preguntaron. Mi madre decidió registrarme como niña. Este fue el primer error que cometieron los médicos. No deberían haber puesto toda la responsabilidad en la madre. Así que inicialmente crecí como una niña y, según me asegura mi madre, era como cualquier otra niña. Antes de comenzar la escuela, mi mamá me llevó a un examen médico. El doctor de la clínica infantil le dijo a mi madre, está loca, usted tiene un niño. Otros médicos confirmaron que era un niño y me cambiaron el nombre, mis documentos de identidad por igual. Fui a primer grado como un varón, pero ahí había niños de mi jardín de infancia, donde todos me conocían como niña. Mi madre tuvo que trasladarme a otra escuela. Hasta entonces no me había inquietado por lo que me estaba pasando, pero cuando noté lo preocupados que estaban los adultos, comencé a preocuparme y a sentirme estresada. Me negué a cortarme el pelo largo, pero vestía pantalones y ropa holgada, como sudaderas con capucha. Hoy entiendo que me permitieron evitar tener que elegir mi género, lo que me tranquilizó. He mantenido esa apariencia hasta la actualidad. Cuando tenía 13 años tuve un accidente. Un caballo me atropelló, me desperté en el hospital con una fractura por compresión de la columna, me colocaron un catéter, por lo que las enfermeras vieron mis genitales y se burlaron de mí diciendo que no estaba claro si era una niña o un niño. Imagínense estar acostados con la columna rota y tener que escuchar esto. Después de ser dada de alta del hospital, me quedé en casa durante un año en una habitación donde tenía una cama, una silla y 2 tazones. Uno para la comida y otro para el baño. Mi madre, mi abuela y mi hermana trabajaban todo el día y mi padre nos había dejado, así que no había nadie que me cuidara.
Un día tenía tanto dolor que me hice daño con unas tijeras. Así fue como las autolesiones entraron en mi vida. Mi mamá no notó nada. Los médicos no creían que pudiera volver a caminar, pero comencé a hacer ejercicio y un día me levanté sin ningún equipo especial. La escuela era el primer lugar al que quería ir. Estaba a 20 minutos de distancia, pero después de la enfermedad me tomé 2 horas en llegar ahí. En la escuela hubo niños que me acosaron y me tiraron mi bolso al baño. Sabían que no podía correr tras ellos. Tenía 16 años cuando una mañana al despertar encontré mi cama manchada de sangre. Me llevaron al hospital y un médico me hizo un examen de ultrasonido. De repente gritó: aquí hay un útero. Ignoró por completo el hecho de que podía escucharlo. Así descubrí que tenía órganos reproductivos femeninos, que yo era un chico que comenzó a menstruar. En aquel momento quería que me quitaran lo que estaba dentro de mi cuerpo, lo que no podía ver. Sin embargo, los médicos nos convencieron de que era mejor dejar los órganos internos porque estaban en pleno funcionamiento y podrían ser útiles en el futuro. Así que en el lapso de un par de años me sometí a 4 cirugías y me convertí en una chica. La bandera del orgullo intersexual fue creada con un círculo morado en el centro y se describe como ininterrumpido y sin adornos, que simboliza la integridad y nuestras potencialidades. Todavía estamos luchando por la autonomía corporal y la integridad genital, y esto simboliza el derecho a ser quien y cómo queremos ser, de amar a quienes queremos amar y ser libre. El amarillo y morado son diferentes de los típicos colores rosa y azul utilizados para niño y niña, respectivamente, lo que hace esta bandera más poderosa, especialmente debido a que las personas intersexuales pueden identificarse con cualquier género. Las personas intersexuales, al igual que todos los demás, pueden identificarse como de género conforme, de género no conforme, e incluso pueden sentir que no son de un género neutral, o tener o no tener género. Así que este círculo representa la totalidad y simplicidad, nos demuestra mantener todo simple, que es mejor esperar a que él o la niñe decida a mantener un cuerpo completo de la forma en la que nació. Y hasta aquí el episodio para el día de hoy. Espero que toda la información dada sirva para ir despejando estereotipos, mitos y tabús respecto a la intersexualidad. Y como conclusión, aboguemos por una mayor protección desde la infancia y una crianza más tolerante y respetuosa para todos estos casos. Hasta aquí el episodio para el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, preguntas, sugerencias a través de las redes sociales que son Instagram, Twitter y Facebook, y ahora también en Pinterest, así como en el canal de YouTube. Todos los encuentran como @el_podcast LGBTQ. De cualquier forma, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan revisar todas y cada una de ellas. Recuerden también que dar un bonito like, dar un bonito seguir, un bonito compartir, suscribirse, etcétera, ayuda mucho para que cada vez más personas puedan escuchar toda la información y de esta manera lograr esa sociedad empática con la diversidad de la que tanto se habla. Mi nombre es Oscar Olmos y nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.